de Constitucionalidad, así también como la opinión consultiva que le hicieron al Congreso de la República sobre el convenio 169 de la OIT, para que ustedes también aprendan. No sé si ya les enseñaron a analizar sentencias de la CC. No, Lick. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia porque ya a partir de ahorita que ustedes están en el área profesional, pues les va a servir de mucho. Vieran que cuando usted esté frente a alguno de los juzgadores, ya sea en cualquier rama, en cualquier materia, pues para usted fundamentarse es muy importante lo que es la jurisprudencia. Que ustedes aprendan a analizar cómo ha fallado la Corte. Recuerden que la jurisprudencia son 3 fallos o más en un mismo sentido. Entonces, para sus argumentaciones, ya sea penal, laboral, pues ustedes tienen que fundamentarse para que ustedes más o menos vayan guiando al juez en qué sentido tiene que fallar. ¿Me entienden? Porque ya hay doctrina en muchos casos. Entonces es muy importante que ustedes se vayan fundamentando también, no solamente en la norma jurídica, sino que también en las fuentes del derecho, como lo de la doctrina. Lo vamos a empezar a trabajar ya las últimas clases, lo que son los análisis de la sentencia. El día de hoy vamos a iniciar con el convenio 169 de la OIT, relacionado al derecho de los pueblos indígenas y tribales. En ese sentido, creo que, bueno, se les pasó una hoja de trabajo la clase pasada, el viernes, con respecto a este convenio, para que ustedes fueran entrando en materia. Yo creo que ya son las 18 horas, ¿verdad? Quiero explicarles que el convenio 169, pues, no viene y surgió por casualidad, sino que la Organización de las Naciones Unidas adoptaron el convenio 107. Este convenio 107 lo vamos a ir viendo en las diapositivas, pero para darles una introducción, este convenio 107 regulaba lo relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, pero era un convenio que más que todo supuestamente reconocía el derecho de los pueblos, pero lo que trataba era de asimilarlos, que adoptaran la cultura de los diferentes países, que los pueblos adoptaran esa cultura. Entonces prácticamente era más que todo, tendía a interpretarse como asimilación. Y recuérdense que esa asimilación es como una discriminación y como tratar de eliminar estos pueblos originarios. Por lo tanto, la asamblea de la Organización del Trabajo se reunieron y así nació a la vida el convenio 169 de la OIT, que esto lo que busca son pilares fundamentales, que se consulte previamente a los pueblos indígenas antes de realizar un proyecto. Esa consulta tiene que ser previa, libre e informada a través de sus diferentes instituciones. Asimismo, obliga al Estado a proteger siempre los derechos de los pueblos indígenas, ya sea cultura, tradiciones, forma de vida, su forma de vida, costumbres, tradiciones, idiomas. Por lo tanto, nació a la vida el convenio 169. Vamos a ir avanzando en la presentación. El convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas en países independientes, los antecedentes, los que estábamos platicando. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el derecho internacional no surge de manera espontánea, sino como resultado de un proceso histórico marcado por la exclusión, la desigualdad estructural y la imposición de modelos estatales ajenos a la diversidad cultural. Durante gran parte del siglo XX, las políticas estatales se orientaron hacia la asimilación de los pueblos indígenas, considerando los sectores que debían integrarse a la cultura dominante. Recuérdense que ese tema muy complicado, muy sensible, lo que hemos venido tratando durante el curso, lo que es la asimilación. Entonces, prácticamente lo que buscaban los estados
occidentales era más que todo asimilar a los pueblos. ¿Y qué conlleva eso? Prácticamente a que desaparecieran los pueblos originarios y que adoptaran las culturas que ellos venían y que ellos ya tenían impuestos, considerando los sectores que debían integrarse a la cultura dominante, lo cual generó la pérdida progresiva de sus instituciones, territorios y forma de vida. Recuérdense que al perder los territorios, estamos hablando de lo que es el despojo. Vamos a seguir. En este contexto, la Organización Internacional de Trabajo adoptó inicialmente el Convenio 107, lo que les indicaba, el cual respondía a una lógica integracionista. Sin embargo, las transformaciones sociales, los derechos humanos evidenciaron la necesidad de un nuevo instrumento que superara dicho enfoque. Es así que en 1989 se adopta el Convenio 169, el cual representa un cambio paradigmático a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, con identidad propia, capacidad de decidir sobre su desarrollo. Recuerden que el Convenio 107 sí fijaba algunos parámetros en lo que es derecho de los pueblos indígenas, pero lo que buscaba más que todo era asimilar a esos pueblos. ¿Y qué conlleva eso? Que en el futuro pues fueran desapareciendo. Nace a la vida el Convenio 107 a través de la Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo. Esa asamblea es el órgano superior y en ese entonces se reunieron para tocar estos temas junto con organizaciones de los pueblos indígenas y así nace a la vida el Convenio 107 de la OIT. ¿Cuál es la diferencia entre ambos convenios? El Convenio 107 buscaba que las poblaciones indígenas y tribales lograran su asimilación o incorporación al asumir su calidad de ciudadanos, con lo que desaparecerían sus identidades como tal, mientras que el Convenio 169 busca eliminar los obstáculos que impiden que los pueblos indígenas gocen de sus derechos humanos, libertades fundamentales, respetando sus culturas, religiones, organizaciones sociales, económicas e identidad propia como pueblos. El Convenio 169 de la OIT fue adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de julio de 1989. Más adelante vamos a ver hasta qué año se ratifica en Guatemala, porque en el caso de México fue un año después y en diferentes países de Latinoamérica fueron en diferentes años, pero por motivos de estudio lo que nos interesa es aquí en Guatemala, por lo cual los estados partes se obligan a consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados. Esta palabra es muy importante, la consulta. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares fundamentales dentro de este convenio, pero esta cultura tiene que ser previa, libre e informada. Estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados. Además, se establece ciertos principios acerca del uso de transferencia de las tierras, otro tema muy importante. ¿Por qué la transferencia de las tierras? Porque recuérdense que prácticamente durante la colonia, pues pudimos ver lo que se llevó a cabo el despojo, pero ahora es muy interesante porque recuérdense que el Código Civil establece la forma de cómo adquirir la propiedad. Ahora bien, el Estado reconoce de una forma genérica o originaria de cómo estas personas cuentan con la tenencia o la propiedad de estas tierras. Y el Estado es el encargado de garantizar y de brindarles la certeza jurídica de que en ningún momento se van a llevar a cabo expropiaciones como habían venido sucediendo anteriormente, antes de que contáramos con estos tratados internacionales como instrumento jurídico, así como lo regula la costumbre y el derecho consuetudinario. ¿Alguna pregunta hasta el momento, compañeros? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, se escucha muy bien.
Perfecto. Seguimos. Este instrumento otorga a los pueblos indígenas el derecho internacionalmente válido a un territorio propio, a su cultura e idioma, y que compromete a los gobiernos firmantes a respetar unos estándares mínimos en la ejecución de estos derechos. Están orientados a ser instrumentos jurídicos que faciliten el desarrollo de los pueblos. Como lo establece el artículo 40 como lo establece el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Es ahí cuando vemos que Guatemala, como ha ratificado ese tipo de convenios, pues es de observancia obligatoria dentro del territorio de Guatemala. La doctrina especializada coincide que estos instrumentos constituyen el principal tratado internacional en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, estableciendo estándares mínimos de protección en ámbitos como la participación, pilares muy importantes: participación, territorio y la identidad cultural. Asimismo, estudios académicos destacan que su adopción fue precedida por procesos de diálogo regional en América Latina, donde se recogieron demandas históricas de los pueblos indígenas orientadas a reformar un marco normativo internacional. En consecuencia, el Convenio 169 no solo representa una evolución normativa, sino la consolidación de un modelo jurídico basado en el pluralismo cultural, lo que habíamos tocado, que recuérdense que aquí somos un país multilingüe y pluricultural. Otra cosa muy importante, que también existe aquí en Guatemala lo que es el pluralismo jurídico, que lo vamos a llegar a tocar también en su momento. La autodeterminación de los pueblos y la participación efectiva, redefiniendo la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Su importancia radica en que no se limita a reconocer derechos, sino que impone obligaciones concretas a los estados, convirtiéndose en un parámetro fundamental de validez de la actuación estatal. La obligación del Estado. La responsabilidad de la consulta recae en los gobiernos, no solo en las empresas, y debe hacerse con buena fe y con el objeto de alcanzar un acuerdo. Hay un tema muy importante, yo creo que fue en el año 2006, creo que una empresa, Fénix, creo que, si no estoy mal, recuerdo yo que el Ministerio de Energía y Minas les extendió a ellos una licencia para la explotación minera en el departamento de Izabal, específicamente en el Estor, si no estoy mal, en la cual le autorizaron la extracción minera de níquel y otros minerales, pero resulta que los pueblos originarios en ningún momento se les hizo una consulta previa, libre e informada. ¿Por qué? Porque el Estado está encargado y lo obliga el Convenio 169 de realizar ese tipo de consultas cuando les afecte a los pueblos originarios. Es el caso que ellos utilizaron la garantía constitucional de amparo, se van hasta las últimas instancias, y en la CC, la Corte de Constitucionalidad, estableció que en ningún momento se siguió algún tipo de protocolo en el cual se le haya consultado a estos pueblos originarios. Por lo cual ordena la CC que se suspendan este tipo de licencias hasta que lleguen a una consulta y a un convenio con las personas originarias, y por lo cual se llevaron a cabo mesas de diálogo en la cual mediaba el Estado de Guatemala, hasta que en el 2019, imagínense, desde el 2006 hasta el 2019, pues ya llegaron a un acuerdo. Pero es lo que estamos tocando, este tema de que tiene que haber una consulta previa, ya que toda esta extracción sin alguna previa consulta, pues
les afecta a estos pueblos, pues la contaminación, todo lo que se lleva. Sí, permita. Sí, Marco Antonio. Sí, aquí quiero hacer una observación y me parece bastante acertada el último párrafo de su diapositiva previa, que prácticamente es un problema de los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos tienen gente, llamémosle así, mediocre, gente que no tiene la capacidad de análisis previo, sino que por compadrazgos ocupan un puesto y debido a eso es de que en nuestra Guatemala se generan licencias solo porque dieron plata debajo de la mesa y luego cuando surgen estos problemas se detienen la ejecución de los proyectos y ahí viene la empresa y viene y demanda a nuestro gobierno. Eh, entonces considero que allí falta de honestidad de la misma gente que está en el gobierno para poder hacer eso, o definitivamente ya traen todo planificado con el hecho de sacar dinero de esa manera, ¿no? Entonces, es solamente el... Gracias por su intervención muy acertada, Marco Antonio. Sí, la verdad que lamentablemente así funcionan muchas instituciones dentro del Estado. O sea, supongan que les voy a contar algo, tal vez no viene en contexto, no viene al lugar, pero hablando de lo que es la corrupción o se podría interpretar como tal, es que la semana, hace 15 días, ingresé un poder para poderlo registrar. Resulta que a mí me ponen previos y me dicen que tengo que ir a la Corte Suprema de Justicia a actualizar mi firma. Y lo consulto con varios colegas y me dicen que ellos les han suspendido varios trámites dentro de los registros y asimismo los mandan a actualizar su firma, pero, o sea, no se ve lógico porque la firma, o sea, la marca, es imposible, tanto que uno esté firmando, pues poderla llegar a cambiar. Pero me están diciendo que más que todo es porque usted para ir a hacer todos esos trámites, aparte que pierde tiempo, pues se tiene que pagar, son como 100 quetzales, pues, pero imagínense de tanto colega que han mandado a hacer un trámite, pues uno se pone a pensar en otras cosas, lo que estamos hablando, como dice, ya sea un tipo de prácticamente, o sea, lo que quieren es más recaudación, ¿va? Y o se puede interpretar así como que prácticamente algo quisieran, ¿va? Como dijo usted, bajo de la mesa. Pero muy acertada su intervención, Marco Antonio. Sí, Alejandra. Buenas tardes, licenciado. Sí, de hecho, Buenas tardes. eso es lo que yo me pregunto con algunos proyectos. Hace poco fui de visita a lo que está ahorita el proyecto Escobal, donde funciona la mina San Rafael. Y de verdad es de que a uno le cambia mucho la perspectiva cuando uno se informa, ¿verdad? Porque desde fuera el proyecto, pues la mayoría de información sale de la prensa y ya sabemos que está sesgado mucho, ¿verdad? Entonces, ver, digamos, el proyecto de cerca, entrar a la mina y todo, realmente cambia mucho la perspectiva. Y precisamente nos contaban, ¿verdad? Porque me parecía muy raro que ellos hubieran empezado a operar y que a los cuantos años les hayan quitado la licencia de operación, ¿verdad? Precisamente porque ya habían hecho las consultas con los pueblos que estaban alrededor y no había tenido ningún problema, ¿verdad? Y les dieron la licencia por eso. Pero ¿cómo es eso que a los años surgen diferentes grupos y al parecer que surgió un nuevo pueblo, una nueva comunidad y entonces tenían que haber hecho la consulta, ¿verdad? Entonces creo que ya llevan como 9 años sin operar y conocer los testimonios de la gente que vive en los pueblos eh, cambia más la perspectiva sabiendo de que, digamos, para ellos que viven en el municipio, sí les afectó porque hubo un desarrollo en su pueblo, hubo empleo, creció el comercio y que de un momento para otro mucha gente se quedó sin trabajo, ¿verdad? Pero sí fue una experiencia bonita, la verdad es de que los invito a que
a que puedan ir a ese proyecto. Ahí yo les platicaba precisamente del curso y les decía, ay, ya me gustaría que mis compañeros fueran porque realmente cambia la perspectiva. No es lo mismo opinar desde fuera y ya conocerlo, ¿verdad? Porque uno dice, ah, no, si yo no estoy de acuerdo con esto, pero informado, ¿verdad? Pero ese era el comentario. Excelente, gracias ahí por su intervención, Alejandra, es muy interesante. Resulta que me puse a analizar yo una sentencia, que es apelación de sentencia de amparo, casualmente de la minera. ¿Saben cuántos folios consta esta sentencia? 553, cuando revocaron estas licencias y se pronunció la Corte de Constitucionalidad con respecto a estas. Yo le dije, vamos a poner el análisis de esa cabal es la sentencia para que puedan tomar nota. El expediente 4785-2017. Y pueden tener la oportunidad de leerla, léanla, ¿ya? Para acervo cultural y recuérdense que su carrera, pues, es solo lectura. Pero sí, es muy interesante y ver cómo la Corte Constitucional le hace observaciones, no solo al Ministerio de Energía y Minas, sino que a varias instituciones que estuvieron encargadas de tomar cartas en el asunto. Aparte que no se realizó la consulta previa libre e informada, pues tampoco era como decía el compañero Marco Antonio, pues prácticamente se podría interpretar como que lo agarran como negocio, el estar extendiendo ese tipo de licencias sin alguna consulta previa, solo lo que indica prácticamente el convenio 169, porque como tal el Estado de Guatemala no cuenta como un reglamento de los procedimientos que se deben. ¿Y en qué quedamos? Que si el Estado está adoptando el convenio 169, tampoco ha hecho el Estado por crear un tipo de reglamento de todos los procedimientos que te tienen que llevar a cabo en algún caso en concreto, ¿me entiendes? Pero sí, gracias por su observación, Alejandra, y su aporte. Glenda. Compañera Glenda, creo que levantó la mano. Bueno, creo que... Bueno, vamos. Sí. Ah, no No funciona funciona su su audio. audio, Lick. Ujú. Si nos pudiera escribir un mensajito ahí sobre su pregunta. Alejandra, ¿estamos bien o por como tiene todavía levantada la mano? Bueno, vamos Ay, a no, continuar. perdón, no la bajé. Todo bien, gracias. No tenga pena, gracias, Alejandra. El 18 de mayo del mismo año, la Corte Constitucionalidad opinó que el contenido de las normas del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes no contradicen la Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, con relación a... ¿Recuerdan la opinión consultiva que les compartí? Ahorita en Classroom en la mañana. Sí, licenciado. Sí. Bueno. Vamos a... ¿Escuchan? Sí, Glenda, sí la escuchamos. Glenda, Lick. Gracias, Lick. Sí, solamente quería compartirles dos casos en relación con el tema de la minería. Uno es más o menos en el 2016, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio en San Juan, Zacatepeques. En ese momento yo solicité información al Ministerio de Energía y Minas en relación con las licencias para explotación minera que estaban vigentes en San Juan. Sin embargo, cuando me dieron la resolución, ellos me dijeron que no había ninguna licencia vigente en San Juan, ¿verdad? Pero pues ahí opera el
Cementos Progreso, ahí está la cementera, y me dijeron que no había ninguna explotación minera ahí, ¿verdad? Entonces, y que me hacían responsable de esa información. Era un estudio para la universidad. Y otro caso es en Jutiapa funciona una mina que es Cerro Blanco. Bueno, inició como Cerro Blanco, ¿verdad? Era la explotación minera, pero no era a cielo abierto, sino que subterránea. Les concedieron la licencia y demás, sin haber hecho la consulta popular. A los años, ellos quisieron cambiar su modelo a cielo abierto, explotación a cielo abierto, y el pueblo se opuso, hicieron la consulta popular hace como unos 5 años más o menos, y la mina dejó de operar. En teoría, ellos no habían iniciado su explotación, solamente estaban en fase de exploración. Pero ellos capacitaron, por ejemplo, carpinteros para poder extraer la piedra porque no la terminaban de procesar allá, sino que salían cargamentos de piedra en contenedores y en cajas de madera, ¿verdad? Porque no hacían la extracción, hacían la extracción, pero como en bruto, ¿verdad? No terminaban de procesar el metal porque es oro. Y al hacer la consulta popular, la gente se opuso al proyecto minero, se canceló, dejó operaciones, dejaron a dar ayudas y justo como compartía la compañera anteriormente, sí dieron beneficios, pues, ¿verdad? Porque era una fuente de trabajo, capacitaron, ellos dieron proyectos para ayuda social, la MUNI y demás, ¿verdad? Pero eso fue la gente que se opuso, sí, pero al hacer estudios, por ejemplo, en los recursos naturales, como allá también es una zona ganadera, había contaminación del agua y también se empezaron a dar malformaciones en el ganado, aves, el ganado vacuno y demás, ¿verdad? Y sorpresa fue que hace 2 años, más o menos, o inicios de este año, el alcalde actual volvió a darle la licencia de construcción, de tal manera que así van como escondiendo la licencia que les autorizaron, ¿verdad? Y él solo argumenta de que la licencia que él dio fue para construcción, lo mismo que han hecho los alcaldes anteriores. No es así, por supuesto, ¿verdad? Pero eso era básicamente lo que quería compartirles. Lastimosamente, muchas gracias, Glenda, ahí por su aporte. Lastimosamente, pues así es aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero ustedes como abogados y nosotros como abogados, pues ustedes en un futuro, podemos asesorar a todas esas comunidades, pues que ustedes tengan el conocimiento que sí existen los instrumentos, ya sea ya nacionales como internacionales, de los cuales podemos ejercer el derecho de estos pueblos, pues, porque como todos los casos que hemos estado platicando, bueno, dicen, sí se autorizó, pero con el tiempo y con los años, pues le pusieron pausa a todas esas licencias y todo. ¿Por qué? Porque ya cuando las personas se empiezan a asesorar y uno les puede servir así de apoyo a esas personas y platicarles que sí existen convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de derecho de los pueblos indígenas. Si alguien pues le gusta el tema y se pudiera llegar a especializar, pues es un tema muy importante. Y por eso es que ese fue el momento procesal oportuno. Puede ser que la hayan autorizado. Imagínense que yo creo que, supónganse que se ratificó en 1995, pero dicen, hablando del caso que les puse de ejemplo, ahí en Izabal, en el 2006, 11 años después, pues ya presentan un amparo indicando que no se realizó la consulta previa, lo cual pone en suspenso y lleva a la cancelación de todas esas licencias de explotación minera que ha otorgado el Ministerio de Energía y Minas. ¿Sí, Alejandra? Sí, digamos, ahí lo que comentaba la compañera, y en efecto buscan cómo torcer la ley, por decirlo así, porque de hecho Cementos Progreso está catalogada como cantera, no como mina, precisamente porque es una cantera. Entonces ellos
ni siquiera como para verse involucrados con la minería en Guatemala, hasta se salieron de la gremial de minas y recursos naturales precisamente, ¿verdad? Porque ellos justifican de que no tienen nada que ver una mina. Y yo les puedo decir, yo que he visitado canteras y mina, realmente visualmente y el impacto que se tiene en el medio ambiente, Alarán es muy diferente una cantera que a una mina, ¿verdad? Entonces, pero como está, no es sobre el suelo, entonces pareciera de que no afecta, pero realmente sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Muchas Que gracias, nos invite, Alejandra. Lick. Que nos invite, Sí, Alejandra. que nos vamos a hacer el trabajo de campo ahí con la Miren, yo compañerita. les puedo coordinar una visita a Pan American Silver en Santa Rosa con mucho gusto. Yo por mi trabajo, precisamente porque tuve que ir a la mina, no porque esté involucrada en tema de minería, sino porque realmente es un tema educativo el tema de los minerales metálicos y no metálicos. Miren, yo no estoy en contra de la minería porque todo lo que necesitamos día con día viene del origen de los minerales, los teléfonos, las computadoras, todo, ¿verdad? Claro, yo creo una minería responsable, pero definitivamente hay procesos y procedimientos, pero sí, déjenme hablar y tal vez podemos armar algún grupo. Ellos normalmente, pues, se coordinan todo lo de la visita, pues sería ver qué nos pueden proveer, pero sí, con mucho gusto yo puedo coordinar. Muchas gracias, Alejandra, por el apoyo y por la iniciativa también, Marco Antonio. Pues sería interesante, pues, que pudiéramos ir a hacer prácticamente así como que un trabajo ya de campo, que pudiéramos ir ahí a observar cómo funcionan. Yo tuve la experiencia, tal vez lo voy a poner porque organícense y me cuentan. 5 minutos. Yo creo que Douglas tiene encendido su micrófono. Resulta que hace varios años estuve asesor en el quinto viceministerio de Gobernación. Y resulta que no sé si ustedes recuerdan que en San José del Golfo estaba o está, creo yo, todavía no recuerdo, lo que era donde incineraban las drogas incautadas aquí en Guatemala. No sé si alguien tiene conocimiento. Douglas tiene prendido su micrófono. Douglas Esquité. ¿O quiere aportar? No sé si alguien recuerda ahí en San José del Golfo que estaba prácticamente en la bodega de antinarcóticos y ahí mismo también los incineraban. El impacto ambiental que eso causa. Ya, antes de que ya estuviera aquí en zona 6, porque en zona 6 ahora creo que hay equipo especializado ya donado por la Embajada de los Estados Unidos, que sí ya lo hacen en un laboratorio, pues ya todo controlado. No como lo hacían allá en San José del Golfo, pues porque todo lo que habían incautado, lo que eran los precursores químicos, pues el impacto que había, que conlleva el ser incinerado prácticamente en el ambiente, pues al aire libre, se podría decir. ¿no? Pero sí es muy complicado y como lo que decía la compañerita también, que llegar a un acuerdo y las regalías que dejan prácticamente es una nada lo que extraen aquí en Guatemala, pues en suelo y subsuelo, lamentablemente. Sí, María Chacón. Hola, Lick, buenas noches, compañeros. Yo solo quería comentarles que existe una comisión para lo de las industrias extractivas que se llama AITI. Yo participé hace algunos años, tuve la oportunidad de representar a un departamento ahí y la coordina la vicepresidencia. Y hay varios sectores. La verdad es que la gente no sabe de esa comisión y de todos los beneficios que esa comisión ofrece para los pueblos originarios. Porque para poder tener presencia en el territorio, las industrias extractivas tienen que cumplir con un montón de cosas, además de la consulta. Y eso está normado a nivel internacional. Y de hecho, la gente a nivel internacional deja de hacer negocio con las empresas mientras no cumplan. Entonces, lo que hacen es que inventan los informes, otra vez la corrupción, ¿verdad? Inventan los informes y pasan informes
Yo en su momento me acuerdo que una de las exigencias del equipo con el que yo iba era que los informes que se pasaran o las consultas se trasladaran en lenguaje materno, que pasan unos informes todos súper elevados de nivel y que ni siquiera la gente más preparada académicamente de las comunidades comprende, mucho menos lo va a comprender la gente que no tiene algún estudio académico. Entonces, pero sí, si pueden leer sobre la 18, la verdad es que si los informes ya han de estar muy desactualizados, no sé si lo sigan haciendo, pero sí tienen grandes beneficios para los pueblos, tienen que ver para los pueblos que tienen presencia minera, que tienen las hidroeléctricas, que era lo que nosotros teníamos el problema de las hidroeléctricas y la palma, porque la gente estaba alegando que los ríos estaban contaminando por la palma, que las láminas de las casas se estaban oxidando por la palma, que la muerte de los peces en los ríos, ¿verdad? Total que era un montón de situaciones adversas las que le llevaban los proyectos mineros, hidroeléctricos y de palma africana. Pero ahí en 18 se pueden postular todas estas, se pueden ir a evidenciar y por supuesto que le dan seguimiento, pero nadie sabe que existe la comisión. O pues si lo saben, pues tratan de que no se sepa. Esa era mi Exactamente. ¿Cómo se aporte. llama la situación, María? No, es una comisión de industrias extractivas. Ajá. Se llama Comisión para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Guatemala, 18. Y Excelente, en aquel gracias. entonces, cuando yo participé, que más o menos fue por ahí por el 2013-14, la tenía a cargo la vicepresidencia de la República. ¿Sabe dónde funciona? Atrás de la Casa Presidencial, esa es entre Quinta Avenida y entre Quinta y Sexta. Atrás del Palacio Cabal, pero atrás de la Casa Presidencial, no sé qué calle es esa. Ahí está. Ahí funciona. Excelente. Muchas gracias por el aporte y por la información, María. Muy interesante. A mí me ha encantado esta clase, la verdad los felicito porque ustedes son muy participativos y aquí nos complementamos con la información que se les brinda y con todas las experiencias, la experiencia que tienen ustedes, pues muchas felicidades, un grupo muy dinámico y muy participativo. Los felicito a todos. Bueno, a los que siempre aportan y están ahí, no solo a los que se conectan ahí solo para el parcial. Necesito que alguien me apoye de ustedes, compañeros, para darle lectura a la opinión consultiva, la que les compartí en el Classroom el día de hoy, en la mañana. ¿Quién me puede apoyar? Yo, licenciado, con mucho gusto. Gracias, Doris. No sé si lo abre en su dispositivo o llevamos la lectura aquí. No, yo digo que ahí está bien, porque solo tengo uno. Perfecto, gracias. Gracias. Expediente 199-95, opinión consultiva. Por favor, compañerita. Con gusto. Corte de Constitucionalidad. Guatemala, 18 de mayo de 1995. Solicitud de opinión consultiva. El Congreso de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, compareció ante esta Corte para solicitar, a través de su presidente, opinión consultiva y para el efecto formuló la pregunta sobre la constitucionalidad del contenido de las normas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Paremos ahí, compañerita. Bueno, aquí establece que el presidente, por salvoconducto, a través del Congreso, le piden esta opinión a la Corte de Constitucionalidad. Prosigamos, compañerita. Número 2. Razones de la consulta. El presidente del Congreso de la República expone que la solicitud que antecede la fórmula por mandato del Pleno del mencionado organismo del Estado, contenido en la noción privilegiada aprobada el 4 de abril del año en curso y que transcrita en su parte conducente, dice: moción privilegiada, considerando que el proyecto de decreto que apruebe el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT,
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Se encuentra en su proceso de aprobación ante el Pleno del Congreso de la República, sin que esta legislatura haya tenido la posibilidad de discutirlo, en virtud de que cuando asumió, dicho proyecto se encontraba ya en la fase final de su adopción, habiendo sido ya conocido en tercera lectura. Es procedente, previo a su discusión por artículos y redacción final, conocer la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad sobre los distintos aspectos que contiene dicho proyecto y sus implicaciones con respecto a la Constitución y leyes vigentes. Por lo anterior, solicitamos que por conducto de la Presidencia del Congreso de la República y conforme lo determinan los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se solicita la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad sobre el contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, para que específicamente opine sobre la constitucionalidad del contenido de las normas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Permítame, compañerita. Bueno, como lo veníamos leyendo, es prácticamente, se pidió la opinión consultiva, pero en relación a la constitucionalidad del convenio, o sea, si no contravenía la Constitución, previo a que se diera la aprobación y que formáramos parte de dicho convenio. Sigamos, compañerita, por favor. Número 3. Legitimación del Congreso de la República para solicitar la opinión consultiva. El Congreso de la República está legitimado para someter a consulta de esta Corte las dudas que se le presenten, que impliquen interpretación de la Constitución Política de la República y, para el efecto, solicitar la opinión de la misma, con base en lo que dispone el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que textualmente dice: podrán solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad el Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Número 4. Competencia de la Corte de Constitucionalidad para evacuar la consulta. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal colegiado, permanente de jurisdicción privativa, que tiene como función esencial la defensa del orden constitucional y para su cumplimiento la Constitución y la ley de la materia le asignan funciones específicas. Los artículos 268 y 272, inciso E, de la Constitución Política de la República y 149, 163, inciso E, 171, 172 y 175 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establecen el marco jurídico dentro del cual está comprendida la opinión consultiva sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de la ley, a solicitud de cualquiera de los órganos del Estado. En consecuencia, atendiendo a la solicitud que le hace el Congreso de la República a la Corte, está determinada su competencia para evacuar la consulta, por lo que procede el análisis de la misma y emite su opinión. Número 5. Antecedentes relacionados con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, origen y contenido general. La 76ª Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en junio de 1989 en Ginebra, Suiza, considero que en muchas partes del mundo los pueblos indígenas y tribales no gozaban de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población, por lo que decidió adoptar el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este convenio revisa normas anteriores
de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, especialmente el Convenio 107 de 1957, y se aplica de conformidad con su artículo 1 a los pueblos tribales de países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores, y también a los pueblos en los países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. El Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no obstante contener casi los mismos principios de reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas y tribales en países independientes. En su contexto, se fundamentaba básicamente en la teoría ya superada de la integración social de dichos pueblos, o sea, la que mediante acciones paternalistas trataba de lograr su asimilación o incorporación, es decir, que los indígenas, al asumir la calidad de ciudadanos, tenderían a desaparecer como tales. Por el contrario, el Convenio 169 de la OIT aporta nuevos elementos eficaces para remover los obstáculos que impiden a los pueblos indígenas gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales, en el mismo grado que el resto de la población. Por una parte, se promueve el respeto de su cultura, religión, organización social y económica, y a su identidad propia como pueblos, lo que ningún Estado democrático de derecho o grupo social puede negarles. Y por la otra, incorpora el mecanismo de la participación y consulta con los pueblos interesados a través de sus organizaciones o de sus representantes en el proceso de planificación, discusión, ejecución y toma de decisiones sobre los problemas que les son propios, como forma de garantizar su integridad, el reconocimiento, respeto y fomento de sus valores culturales, religiosos y espirituales. Lo anteriormente señalado significa que el Convenio 169 de la OIT constituye el instrumento jurídico internacionalmente el cual de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ONU, a través de su organismo especializado, Organización Internacional del Trabajo, OIT, y en el marco de su competencia, reitera los principios de la Carta y demás tratados, convenios y declaraciones que en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ha adoptado la comunidad internacional para reafirmar, fomentar y extender el goce efectivo de esos derechos de los pueblos indígenas y tribales en los países independientes que, a la vez, forma parte de la población en general de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Número 6. Sí. Marco constitucional guatemalteco. La Constitución Política de la República regula en la sección tercera del capítulo 2, título 2, lo relativo a comunidades indígenas, estableciendo que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya, señalando que el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de trajes indígenas, sus idiomas y dialectos. El artículo... Paremos ahí, compañerita, gracias. Está bien. Sabemos lo que establece el artículo 100 del 67, 68, 69. Regulación constitucional de los derechos indígenas en algunos países de Latinoamérica. Está el punto de vista Argentina, Colombia,
Ecuador, Nicaragua, Paraguay, andaba pero en Uruguay, Perú. Bueno, el punto 8, compañerita, por favor, para ir avanzando. Con gusto, Compañera, licenciado. gracias. Análisis de la constitucionalidad del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Para realizar el análisis de la constitucionalidad del Convenio 169 mencionado, por razón de método, se analizará este tema en forma global y posteriormente cada una de las partes que lo integran a efecto a determinar su conformidad o disconformidad con la Constitución. En cuanto al primer aspecto, es decir, su estudio en conjunto, es necesario previamente a analizarlo, determinar el lugar que el convenio ocupa dentro del ordenamiento jurídico y su posición respecto de la Constitución para dilucidar si, en un momento determinado, podría sustituir aspectos de la norma suprema por contradecirla. Momento determinado, perdón, Lick, ya me perdí. No tenga pena. A ese respecto, cabe afirmar que se reconoce el artículo 46. Exacto. De la Constitución, el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Al respecto, esta Corte ha considerado que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el que cada parte se interpreta en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna a los distintos preceptos del texto constitucional. En primer término, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución en materia de derechos humanos, pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico interno aquellas normas que superen al reconocimiento explícito de los derechos que ella posee, pero nunca con Potestad reformadora. con potestad Y menos reformadora derogatoria. y menos derogativa de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución. Y este ingreso o recepción a la legislación nacional se daría, por lo tanto, no por vía del artículo 46, sino por la del primer párrafo del artículo 44, que dice: los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Congruentes con lo anterior, la Constitución garantiza su jerarquía y rigidez con las disposiciones de los artículos 44, párrafo tercero, 175, párrafo primero, 204 y las relativas a que únicamente el poder constituyente o el procedimiento que establece el artículo 280 de la Constitución tienen facultad reformadora de la misma. En armonía con esta tesis, esta Corte emitió la sentencia del 19 de octubre de 1990, emitida dentro del expediente 280-90, Gaceta Jurisprudencial número 18, página 99. Página 99. Es más para arriba. Ajá. De manera preliminar puede afirmarse que el convenio 169 de la OIT en su conjunto no contraviene la Constitución, ya que no regula ninguna materia de colisiones con la ley fundamental, sino que al contrario, trata aspectos que han sido considerados constitucionalmente como llamados a desarrollarse a través de la legislación ordinaria. Gracias, compañerita, ahí por la lectura. Como podemos ver, aquí en el
tuvieron la oportunidad de leer esta opinión consultiva. Por eso se las dejé ahí para que tuvieran la oportunidad y pudieran ver cómo el presidente, por conducto del Congreso de la República, pues solicita esta opinión y está dentro de sus atribuciones dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo tanto, hay algo muy importante. En conclusión, como ha quedado expuesto, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, no existen disposiciones que puedan considerarse incompatibles con el texto constitucional, pues interpretadas dichas normas dentro del marco general con flexibilidad con que fue concebido, el citado convenio solo puede producir las consecuencias favorables de que se previnieron para promover el respeto a la cultura, la religión y la organización social, económica y la identidad de los pueblos indígenas en Guatemala, así como la participación de ellos en el proceso de planificación, discusión, toma de decisiones sobre asuntos propios de su comunidad. Es lo que estamos hablando son pilares fundamentales, la participación y la consulta que se le haga a estos pueblos. En Guatemala ha suscrito, aprobado y ratificado con anterioridad varios instrumentos jurídicos internacionales, reconocimientos, promociones y defensa de los derechos humanos de los habitantes en general, y de los cuales también son nominalmente destinatarios de los pueblos indígenas. Sin embargo, tomando en cuenta que si bien es cierto que las reglas del juego democrático son formalmente iguales para todos, existe una evidente desigualdad real con los pueblos indígenas con relación a otros sectores de los habitantes del país, por lo cual el convenio se diseñó como un mecanismo jurídico especial y efectivo de los derechos humanos fundamentales para que por lo menos los disfruten en el mismo grado de igualdad los demás integrantes de la sociedad. Guatemala reconocida y caracterizada por un Estado unitario, multiétnico, pluricultural y multilingüe. Vamos a leer la opinión de la Corte Constitucional. Opina, esto es lo más importante, que el contenido de las normas del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales de los países independientes no contradice la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa fue la opinión que se le solicitó a la Corte Constitucional ya en el momento procesal oportuno. Bueno, compañeritos, ¿qué tal les pareció la clase? Excelente, licenciado. Excelente, Licenciado. Un gusto escucharlo, bueno. Licenciado. Gracias, muy amable. Pues es muy interesante estos temas, creo que magnífica. Les ha gustado ahondar en lo que ya son los tratados internacionales. Vamos a tener la oportunidad de tocar lo que son Convenio 169 de la OIT, vamos a el Código Municipal, la Ley de Consejos, la Ley de Minería y otras normativas más. En ese contexto, pues, quiero que se pongan pilas y que puedan subir su promedio. Ahorita tienen buenas calificaciones, los felicito, pero puedan mantener su promedio o subirlo. Pero ahorita vienen casos prácticos, ¿ya? Análisis de sentencia. Entonces, no se los quise poner en el segundo examen parcial porque como es donde uno prácticamente se va apoyando, ¿va? Porque son 40 puntos los que están en juego, pero tuvieron excelentes exposiciones. Siento mucho por el grupo número 6 que tal vez sacó notas bajas, pero tampoco le podía poner el mismo punteo que se le dio a todos los grupos que sí tuvieron los 20 puntos. Por la observación que les hice en el momento oportuno. Bueno, son las 18:58, creo que hasta aquí quedamos y seguimos el siguiente día de clases. Creo que el viernes no va a haber clases, ¿verdad? No, según lo que dijeron.